Cuando te dicen Hildegard von Bingen, ¿qué te imaginas? Nada, ¿no? Y si te dijera que fue la primera mujer que un papa le dio autorización para que hablara en las plazas y callar a los obispos, ahí levantarías la oreja, ¿no? Si te dicen además que tenía visiones místicas, lo que hoy llamaríamos una canalizadora, prestas más atención. Y si te cuentan que creó una lengua secreta para su comunidad de mujeres o que compuso una música para sanar, ahí entendés que fue una mujer medicina, una chamana, una bruja de su tiempo. Pero, ¿y si te digo que era una monja? Una monja medieval con toca blanca, recitando en latín, en algún monasterio del Rin. No. Oh my God. Hildegard nació en 1098 y murió en 1179. Vivió 81 años en una época en la que la esperanza de vida rondaba aproximadamente los 40 años, donde las mujeres no tenían voz en la iglesia, en la ciencia o en la política. Un mundo donde hablar fuera del libreto oficial significaba el encierro, el olvido o la locura. Sin embargo, esta mujer habló. ¿Cómo? Con el único lenguaje que la censura de su época no se atrevió a utilizar, la mística, sus visiones y la experiencia directa con lo divino. Vamos, que te lo cuento. Año 1098. Nace una niña, la 10ª de una familia noble en el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué haces con el 10º hijo de una familia en el siglo XII? Lo das como diezmo a Dios. Entregada como beata y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa según la mentalidad medieval. Cuando Hildegard cumplió 14 años, se la enclaustró en el monasterio. Este monasterio es masculino, pero acogió a un grupo de enclaustradas en una celda anexa. En 1114, la celda se transformó en un pequeño monasterio, a fin de poder albergar el creciente número de vocaciones. En ese mismo año, Hildegard emitió la profesión religiosa bajo la regla benedictina. No era una monja cualquiera. Decía que veía la luz sombría, visiones que hoy los neurólogos dirían migrañas con aura. Estas visiones las tenía desde que tenía 3 años. 3 años. Ella misma nos dejó escrito en el prefacio de su obra cómo eran esas experiencias. Estas visiones no las recibí en sueños, ni durmiendo, ni en el delirio, ni con los ojos de mi cuerpo, ni con los oídos del hombre exterior, sino que las recibí despierta, en el estado de vigilia, contemplándolas con la mente pura y con los ojos y los oídos interiores. Veía una luz intensísima, insoportable, que no la dejaba ciega. La llamó la sombra de la luz viviente y dijo que cuando esa luz aparecía, todo lo que sabía, medicina, botánica, teología y música, simplemente se le revelaba de golpe. Una descarga de información directa al cuerpo. Vivió estos episodios conscientemente, es decir, sin perder los sentidos ni sufrir éxtasis. Ella los describió como una gran luz en la que se presentaban imágenes, formas y colores. Además, iban acompañados de una voz que le explicaba lo que veía y en algunos casos de música. Durante décadas no lo contó. Sabía perfectamente en qué mundo vivía. El silencio era su estrategia de supervivencia, hasta que a los 42 años el cuerpo le pasó factura. Dice que sintió una voz que le ordenaba: di y escribe lo que oyes y lo que escuches. Se resistió por miedo al juicio y las consecuencias fue una parálisis total física. Su cuerpo se enfermaba cuando se callaba, pero sanaba cuando escribía. El resultado de esa entrega fue el Civias, Conoce los Caminos, un libro de visiones, extraño, lleno de símbolos, de figuras de luz y de arquitecturas cósmicas. Cuando se lo muestran a Bernardo de Claraval, el hombre más importante en esa época para la Iglesia, y al Papa Eugenio III, ellos leen el manuscrito y dicen: esto es auténtico. La Iglesia lo avala y le da a Hildegard algo que en ese momento se le daba a pocas mujeres
de su época, legitimidad oficial para hablar. Y eso es lo que ella va a hacer. Hildegard toma un concepto que no tiene equivalentes en ningún teólogo de su época. Lo llama viriditas. Es el verdor, la fuerza verde, eso que mueve todo lo vivo. Y cuando digo todo. Plantas, cuerpos, almas, estrellas. En Hildegard hay una energía que conecta tanto una hoja como el alma de un monje. Y esa energía es divina. Lo sagrado no está separado de lo vivo. El universo es un organismo vivo e interconectado, que ella misma llegó a dibujar con la forma de un huevo cósmico. En ese diseño, el ser humano es un microcosmos que refleja las energías del macrocosmos. Si el universo vibra, el ser humano vibra. ¿No suena algo todo esto que estamos diciendo con nuestra época? Cuando hablamos de espiritualidad ecológica, de animismo o cuando hablamos de la Tierra como un ser vivo, Hildegard lo está diciendo en el siglo XII. Y lo decía en medio de una tradición que llevaba siglos construyendo exactamente la narrativa contraria. El cuerpo es pecado, la naturaleza es tentación, lo espiritual está arriba y lo material está abajo. Y aunque ella no rechazó la tradición de frente, la habitó desde dentro y la hizo eclosionar. Pero ¿qué otros aportes hizo Hildegard que hizo un shock, que produjo un shock para su época y que aún nosotros nos vemos como sorprendidos? ¿Sabes qué hizo? Habló sobre el cuerpo femenino. Describió el orgasmo femenino en latín y en el siglo XII. Dijo que el placer femenino era parte del orden divino de la creación. Pensemos un segundo. En un contexto en el que el cuerpo de la mujer era fuente de pecado, la religiosa alemana está escribiendo que el placer del cuerpo de la mujer era sagrado. ¿Cómo hizo para decir eso? Con una jugada magistral. Se presentó como una pluma al viento. Es decir, se mostró frente a los demás, frente al poder, como débil e ignorante. Todo el lenguaje que la modestia le permitía a una mujer de su época. Le permitía o le exigía a una mujer de su época. Yo no sé nada. Soy poca cosa. Solo transmito lo que me dicta Dios. ¿Y qué pasaba? Que nadie podía atacarla, porque si la atacaban, estaban atacando a la divinidad. Con esta estrategia, pero también con esa armadura, Hildegard hacía cosas que ningún hombre de su época podía hacer. Escribía cartas al Papa Eugenio III para señalarle sus errores, al emperador Federico Barbarroja para advertirle que cambiaran su política, a reyes, a obispos, a abades, con una autoridad y con una dureza que nos podía helar la sangre. Era como una pluma al viento que movía imperios. ¿Qué música se estaba escuchando en ese momento? El canto gregoriano. Tenía reglas muy claras el canto gregoriano, melodías que se movían por pasos, sin saltos bruscos, sin dramas y sin exceso. La idea era crear una atmósfera de recogimiento, uniformidad y obediencia. Todos cantando al mismo tiempo, todos al mismo ritmo, disueltos en la comunidad. Pero Hildegard ignoró todas estas reglas. Y sus composiciones, que están recopiladas en un libro llamado Sinfonia Harmoniae Celestium Revelationum, tiene saltos melódicos enormes, una voz que de repente sube a una décima, que baja abruptamente, que se queda suspendida en una nota durante un tiempo inesperado, y que son composiciones que dan la sensación de que hay algo más. Dan vértigo y apertura porque lo que ella quiere crear es un estado de éxtasis. Y escribió sobre la música como medicina. Dijo que el sonido, alineado con el orden divino, podía sanar el cuerpo y el alma. Que el ser humano era fundamentalmente un ser sonoro. Que la voz era un instrumento muy sagrado porque era el único que llevaba el aliento adentro. Y te pregunto, ¿cuántas tradiciones espirituales del mundo dicen hoy lo mismo? Por ejemplo, el pranayama en yoga, el canto de los sufíes, el chamanismo, el sonido como una forma de abrir
puertas. Hildegard lo encontró ella sola en el Rin en el siglo XII. Y luego su aporte, la lingua ignota. Alrededor del año 1150, cuando Hildegard ya pasó los 50 años, cansada de la tutela de los monjes que controlaban su convento y se quedaban con el rédito económico de su fama, Hildegard tiene una visión y exige la independencia. Tras una batalla feroz con el abad, logra mudar a sus mujeres y fundar su propio monasterio. Rupertsberg, ahora es la abadesa. Y es justo ahí, en su propio territorio, que crea una lengua que se llama lingua ignota. ¿Y en qué consiste? Creó un alfabeto completamente nuevo de 23 letras que parecían runas y diseñó un glosario de más de 1000 palabras. Tomó la estructura del latín para reemplazar los sustantivos y adjetivos por sus propios términos inventados. Por ejemplo, para decir humano decía inicil. Para decir ángel, aigrenf. Para decir mundo, swanf. Todo este trabajo se conserva en el Códice Gigante, un manuscrito de 15 kilos que sus monjas terminaron de compilar tras su muerte. Pero ¿para qué inventar esta lengua en el siglo XII? Algunos dicen que es un código de resistencia política, para que las hermanas hablaran y cantaran sin que la iglesia las entendiera. Otros que era un experimento místico para crear el lenguaje de Adán, donde las palabras vibraran con la esencia real de la naturaleza. Eso nadie lo sabe con certeza, pero lo que parece más poderoso es que en un mundo donde el lenguaje es el latín, es el lenguaje del poder, es el lenguaje del hombre, Hildegard creó su propio lenguaje. Parecería ser un acto de resistencia radical intelectual. También ella habrá pensado, no tengo lenguaje para expresar lo que siento, lo que me pasa. Entonces, ¿qué hago? Invento uno y lo comparto con quien me apetece. ¿Por qué hablar de Hildegard hoy? Creo con humildad porque el problema que ella vio en el siglo XII es el que seguimos teniendo actualmente. La separación. La separación entre el cuerpo y el espíritu, entre la razón y la mística, entre lo sagrado y lo cotidiano, entre la ciencia y la experiencia interior, entre lo que se puede decir y lo que realmente sentimos. Hildegard no vivía con esta idea de separación, porque para ella plantar o disecar una planta y escribir una visión eran lo mismo. Curar un cuerpo y componer una cantata eran la misma cosa. El conocimiento y la experiencia eran indivisibles. Para ella había 3 elementos que no se podían separar, porque estaban unidos en una vibración constante. Dios, la luz viviente, el creador o la creadora, el viriditas, es decir, la fuerza verde que anima la naturaleza, y la música, el eco de la armonía celestial en la tierra. O sea, una espiritualidad que no pide que nos divorciemos de nuestra inteligencia, o fingir que el cuerpo no existe, o que nos encierra en un dogma. Ella está viviendo una espiritualidad en pleno siglo XII, y eso nos debería mostrar, decir, dar testimonio de que hay una forma de estar en el mundo que además no es nueva, que no está inventado en los libros de autoayuda ni en las meditaciones o retiros, que fue un conocimiento antiguo que quizás no se pudo interpretar o que estamos de alguna manera integrando y revisando actualmente. ¿Qué te lleva hoy de Hildegard? Me llevo la experiencia de una mujer que tenía contacto con la divinidad directamente, que ninguna autoridad puede ser intermediaria entre vos y tu experiencia de lo sagrado. También que si el lenguaje no alcanza para decir todo lo que sentimos o expresar nuestras vivencias, podemos crear uno. Y me llevo la idea de que hay algo que puja, que crece, que quiere vivir, que va hacia la luz por naturaleza
y que tiene la fuerza como la savia.